digamos, tiene un amplio espectro en el que trabajó. Pero a nosotros nos interesan dos leyes, que son las leyes de los voltajes. Dice que el voltaje total en un circuito es igual a la suma de los voltajes parciales. ¿Cómo es eso? El voltaje total es igual a la suma de los voltajes parciales. Ya. Ya. Y en ese circuito, la corriente permanece constante. No continúa. Constante. Pero no, su reflejo ahí del tablero. Ya, el mejor ejemplo para esto. La primera. No. ¿Esa no? ¿Esa era? Sí, ahí está. Ya, el mejor ejemplo para esto es cuando nosotros tenemos baterías. Ahí se ve. Igual la luz. Ahí sí, ahí sí. Esas son baterías. Claro, baterías. De litio. De agua. Vamos a suponer que estas baterías son de 12 volts y son de 50 amperes. ¿Ya? Entonces, si nosotros conectamos estas baterías en serie, eso significa que aquí vamos a tener, dice que la suma de los voltajes parciales es igual a los voltajes totales. Entonces tendríamos 12, 12, 12, 12, tendríamos 48 volts. Pero dice que la corriente es constante. ¿Cuánto sería la corriente entonces? 30 amperes. 50. Máximo. Constante. Esa es la diferencia entre paralelo y. Claro, este es otro circuito serie. Este es el circuito serie. Los voltajes, ¿cierto? La suma de los voltajes totales es igual a la suma de los voltajes parciales. Y la corriente permanece constante. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo es, si nosotros vamos a hablar del circuito paralelo. En el circuito paralelo, ¿cierto? Tengo que considerar todas las conexiones, disculpe, pero tengo que considerar todas las conexiones y la sumatoria primero antes de saber cuántas baterías o cuántas. No, es que esta es la parte teórica para que después entendamos todo. En el circuito paralelo, hay una ley de Kirchhoff que dice que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, nosotros podríamos graficarlo de esta forma. Supongamos que aquí entran 4 amperes. 1 ampere,
suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Estas dos corrientes se distribuyen. Esto es lo que nos permite robar corriente. Si ustedes hacen un puente en el medidor, ¿cierto? Como aquí tenemos el medidor. Aquí nos entra la fase y aquí nos entra el neutro. Y aquí nos sale la fase. Y si nosotros hacemos un puente aquí entre S y S, Entraría y saldría más. claro, esto es un nodo. Entonces la mitad de la corriente se va a ir por ahí y la otra mitad se va a ir por allá. Eso significa que vamos a pagar la mitad de la corriente que estamos consumiendo. Esa es una aplicación práctica de la ley de Kirchhoff. ¿De cuánto es la vuelta sobre No lo sé. Nunca lo he hecho. Nunca más fui agua. ¿O 300 millones? Ahora, apliquemos esto a las baterías. Vamos a suponer que son exactamente iguales, no van a salir nunca iguales, pero vamos a suponer que son iguales. Es lo único que hay. Aquí están todas las baterías iguales. Aquí la conexión es diferente. Porque vamos a conectar en paralelo. No, porque te dio la brecha. No quiere dar un verde. En la brecha, Entonces aquí veamos lo mismo. En este caso, ¿cierto? El voltaje me parece constante y las corrientes se suman. Es totalmente lo contrario de la conexión en serie. Por lo tanto, aquí tendríamos que el voltaje total sería igual a 12 volts. 12. Y la corriente sería de 200 amperes. Pero miren qué curiosidad, si nosotros queremos calcular la potencia, va a ser igual a V por I, ¿cierto? Y en este caso sería 48 por 50, ¿cuánto es eso? 48 por 50, 2400. 2400. Entonces aquí sería igual a 2400 watts. Y aquí también. Potencia es lo mismo. V por I. Entonces sería 200 por 12. ¿Cuánto da? 2400. Esto es un concepto súper importante que para poder entender lo que son los paneles solares, tenemos que tener clarísimo. Nosotros tenemos la batería, esta batería y esta batería son iguales. Las conectamos en serie o las conectamos en paralelo, la potencia que nos va a dar va a ser la misma. Independiente de la conexión que le hagamos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar las baterías por paneles solares. ¿Por qué? Porque los paneles solares son en corriente continua. ¿Cómo están en corriente continua? Los paneles solares son igual que una batería. Tienen un positivo y tienen un negativo. Aquí no hablamos de fase y neutro. Tienen un positivo y tienen un negativo.
Y tenemos paneles de 12, de 24, de 48. De 36 son más escasos que dientes de gallina, así que no son paneles de 36 voltios. Y lo tenemos de esos tres voltajes, bueno, 4 ya. Son 4 voltajes, paneles solares. Entonces, si nosotros conectamos los paneles en serie, el símbolo del panel solar es como un sobrecito. Ah, Hagan cuenta que son iguales. la misma cantidad de batería. Claro, vamos a suponer que estos son también de 12 volts y son de. Normalmente son de 13 amperes. 12 volts, 13 amperes. ¿Ya? Entonces, nosotros los podemos conectar en serie. ¿Por qué le pongo verde aquí? Porque se conecta un positivo con un negativo. Entonces aquí tenemos más, Y el negativo del cable es negro. claro, más. Y al otro lado tenemos menos. Entonces aquí tenemos un terminal negativo y acá vamos a tener un terminal positivo. ¿Ya? Entonces igual vamos a tener 48 volts al sumarlo. Tienen que coincidir, ¿cierto? Claro. Y vamos a tener, ¿cuánta corriente? 13 amperes. Hay que tener un poquito. Pero por ejemplo, nosotros no existe como un circuito mixto. Sí. Por eso que nosotros tenemos que tener clarito qué es lo que pasa cuando los conectamos en serie y cuando los conectamos paralelo. Pero por ejemplo, dentro de un circuito podemos hacer cierta cantidad de voltaje en serie y desde cierto punto que empiecen en paralelo, o tienen que ser separados a más de una hora. Esto que está aquí es una cadena, se conoce como cadena. En inglés van a decir que cadena es chain. Porque saben en inglés van a decir que cadena es chain. Pero esto se llama cadena, pero una cadena tecnológica, eso se llama string. ¿Ya? Bueno, claro. Tenemos, eso es un string. Ahora, nosotros tenemos un string y nos da 13 amperes. O sea, nos da una corriente bajita, ¿cierto? Pero nos va a dar la misma potencia que si lo conectamos paralelo. Y aquí viene lo importante. Insisto en que hagan cuenta que son iguales. Nunca me sale igual. Aquí vamos a notar todos los datos es igual que la de arriba. ¿Ya? Aquí tenemos el menos. Y acá tenemos el más. Y ahí tenemos un segundo string que es igual al de arriba. Entonces aquí nosotros podemos hacer esto. Y ahí está claro, están en paralelo. ¿Puedo repetir por abajo? Sí, de acuerdo al inversor que tenga. Y todo va a depender de la luz que tenga. Entonces se reduce, no de verdad, se reduce al alcance económico que uno tenga.
Entonces, aquí tenemos 48 volts. Entonces, acá abajo, ¿cuántos volts nos daría si le conectamos en paralelo? 48. Y claro, y tenemos 48 volts y tenemos 26 amperes. ¿Eso es como el consumo regular de electromagnético? ¿Como entre 20? No, si esto nos va a dar una corriente, son ejemplos más. Para una casa tenemos que tener unos 3.000 watts de ahí para arriba. ¿Y cuántas baterías tenemos? 3.000 watts. Si tenemos 3.000 watts, ¿cierto? Ahí empezamos a ver los topos. Bien. 26 amperes, nosotros le vamos a colocar incluso un cable de 2,5. Ahora, si tuviéramos todos estos paneles en paralelo, nos va a dar una corriente muy alta. Y al tener una corriente muy alta, significa que tenemos que tener un cable muy grueso, y eso significa mucha carga. Entonces, por eso se hacen estos strings. ¿Estos strings para qué? Para bajar la corriente, subir el voltaje y tener la misma potencia. Si en el fondo es acomodar los paneles para que uno le dé un resultado viable. Imagínense que tenemos una casa, vamos a poner un ejemplo así para que de 4.800 watts. ¿Ya? Entonces tenemos que tener, y los paneles son de 500 watts. 4.800. Y si los paneles son de 500, ¿cuánto necesitamos? 6. 8, 9, 10. 10 porque le sobran 200 igual. Claro. 10 paneles. Necesitamos 10 paneles. 10 paneles. Imagínense que nosotros conectamos paralelo los 10 paneles. Cada panel es de 500 watts. Eso significa que va a tener 48 volts. 5.000, ¿no? Son 48, o sea, 500 dividido en 48 nos va a dar 10,4 amperes cada panel. ¿Ya? Y si tenemos 10 por 10, 100 amperes. Y ahí necesitamos un cable re grueso. A 100 amperes y corriente continua. Estos mismos paneles conectémoslos en serie. Tenemos 10 paneles que van a ser de 48 volts cada uno, por lo tanto nos va a dar 480 volts. Y en corriente nos va a dar 10 amperes, 10,4 amperes. Entonces hasta un cable de 1,5 no sirve. Pero tenemos que tener un inversor que sea capaz de soportar los 480 volts. Y ese tipo de panel se llama, ese tipo de inversor se llama inversor híbrido. Son inversores que van a soportar un string, o sea, tenemos 10 paneles en serie, que nos va a dar 480 volts y 10,4 amperes. Entonces, ese inversor va a agarrar esa potencia, esa corriente, y nos va a dar 220 volts y nos va a dar 4.800 watts. Y vamos a poder alimentar una casa completa. ¿Cómo mantener los watts? La potencia se mantiene sola. Porque en corriente alterna y en corriente continua la potencia es exactamente la misma. Ahora, obviamente, estamos haciéndolo en forma teórica y hay varias consideraciones que uno tiene que hacer en forma práctica. El panel nunca va a tener un rendimiento al 100%. Siempre tiene menos. ¿Por qué? Porque los paneles están puestos al intemperie. No van a hacer lo que vimos una vez en una foto, que pusieron un techo a los paneles.
sabían de arte. Y esos paneles se ensucian con el smog, con la polución. Además, los pajaritos tienen la mala costumbre de pasar por arriba y dejar su ¿Y huella. eso se limpia? Sí. La polución generalmente cerca de la ciudad es mucho más alta que en el campo. En el campo obviamente hay harto polvo. En la ciudad hay una polución que viene básicamente de los vehículos motorizados, que es aceitosa y grasosa, se pega mucho. Es como el smog. Exacto. Es como echarle petróleo. Entonces todas esas cosas bajan el rendimiento del panel. Y el panel pasa a producir menos corriente porque absorbe menos luz. La producción del panel no depende de si está nublado o está soleado. Es más, cuando hay un día de mucho calor, pasado los 25 grados Celsius, baja la producción de electricidad. Porque aumenta el calor, y al aumentar el calor aumenta la resistencia, lo que estamos claro. Entonces se pierde. Cuando el pajarito deja su huella arriba del panel solar, se produce lo que se llama punto caliente sombreado. En ese punto, el panel solar no está produciendo electricidad, entonces ahí se empieza a calentar ese lugar, porque ese lugar no está produciendo electricidad. Estamos quedando ya en el punto de resistencia. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas, lo que estamos hablando aquí en el aspecto teórico. Entonces, todas esas cosas uno tiene que considerarlas. Ahora, hay otra cosa. Cuando uno tiene las baterías son el cáncer que tienen los sistemas solares fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque uno le puede poner la mejor batería, pero si uno tiene un banco de baterías, el problema de que si se le echa a perder una batería, supongamos que tenemos, porque estos sistemas grandes son de 48 volts, y para hacer los 48 volts necesitamos 4 baterías, como mínimo. Supongamos que tenemos 8 baterías, se echa a perder una. Si es antes de los 6 meses, cambiamos la batería y salvamos. Pero si después de los 6 meses, hay que cambiar las 8 baterías. ¿Por qué? Porque se degrada. Entonces, si ponemos una nueva, junto con la otra, esa nueva se va a volver a echar a perder porque la van a cargar todo el... ¿Y por qué se podría echar a perder una batería? Porque normalmente se echan a perder. Fábrica. No. Están hechas con elementos químicos. Y una batería de ciclo profundo tiene una lámina gruesa. La batería de automóvil, que se usa para arrancar un auto, ocupa mucha corriente en un instante. En cambio, la batería de ciclo profundo, así se llama la batería para estos sistemas, tiene las placas gruesas. ¿Por qué? Porque necesitan descargar la energía de poco, no de golpe. Y fallan los electrolitos, fallan las placas, hay muchas cosas dentro de la batería que pueden fallar. Uno cree que la batería es como... Claro, que no le va a pasar nada. Ese es el cáncer que tiene este sistema. Ahora, lo mejor para un sistema grande son baterías de litio. La batería de litio es cara. Una batería a un sistema como el que estábamos viendo recién, debe costar como $1,500,000. Yo compré una moto que tenía antes que valía 60 lucas y era así chiquita. Pero es una para todo el sistema. Sí. ¿Y no podría ser una de litio con otra electricidad? No, combinarla. La mejor idea que se puede tener. ¿Una mina? No, es que la batería de litio tiene un comportamiento parecido. Y la batería, ya sea la de AGN, la GEL, la de ácido plomo, tiene mucha variación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a echar a perder la batería de litio. Y la más cara. Entonces, sí o sí tiene que ser. Vale la pena. Ahora, esa batería de litio, uno puede encontrar baterías de esta línea igual. Así que no hay problema, son caras.
Pero una batería de litio está garantizada para 25 años. Ahora, la inversión que se hace con todo un sistema, Yo compré esa batería por lo mismo porque eran duraderas para el moto. con un sistema solar fotovoltaico, ronda los 4 o 5 millones de pesos para una casa nueva. He visto instalaciones de 40 millones de pesos. Pero tienen hasta helipuerto dentro de la casa. O sea, en el terreno, no dentro de la casa. Entonces, esa inversión se recupera como 5 años más o menos. Y son 20 años que uno va a disfrutar sin pagar el peso a nadie. Por ese lado, bueno. Pero cuando llegamos a las baterías, tenemos otro aparato que va dentro del sistema que se llama regulador de carga. Y el regulador de carga hay dos tipos. El MPPT, se llama Maximum Power Tracking, que si nosotros lo graficamos, el sol sale, alcanza su cenit y después decae. ¿Ya? El MPPT es lo que hace un seguimiento, sigue esta línea, y cuando tiene poco sol, produce poco voltaje, poca corriente, pero transforma el voltaje en corriente y la corriente en voltaje de acuerdo a lo que necesite. Por lo tanto, va a llegar a un punto máximo, ¿cierto? Y en todo esto va a producir energía. Pero en esto, ¿cierto? Igual va a producir en menor cantidad, pero va a producir igual. Y aquí, en esta parte de arriba, la energía que se produce es más de lo que necesita. Y esta la aprovecha y la mete acá. Cuando no hay. Entonces, es sumamente eficiente. Y el otro es de. No me acuerdo el nombre, pero es un modulador de señal. Ese es para instalaciones chiquititas. PWM. MPPT, Maximum Power Peak Tracking. Y este es Pulse Wave Modulation, que lo que hace gráficamente es lo que no hace, o sea, este no hace lo que hace el otro. No, Este empieza a producir aquí, todo esto se pierde, todo esto se pierde y todo esto se pierde. Entonces producen de aquí, y cuando baja después llega a este punto, deja de producir, punto, se acabó. se corta, no. Claro. Pero tiene una ventaja, como es una señal pulsante, no es lineal, ¿qué es lo que hace? Limpia la batería. Y la batería se van desgastando porque empiezan a acumular sedimentos en las placas. Y esos sedimentos, el pulso ese que tiene el PWM, lo bota. Y queda como residuo en el fondo. Y la placa se mantiene limpia. Esa es la ventaja, la única ventaja que tiene. Pero la producción de energía parte más tarde, llega a un límite y toda la energía además que se produzca se pierde. Y cuando baja, deja de producir. Entonces, cuando nosotros compramos un inversor híbrido, trae incorporado un regulador de carga. Y puede ser MPPT o PWM. Obviamente, el que trae incorporado el MPPT es más caro. Ahora, ese mismo inversor híbrido puede ser monostream o puede ser multistream. Cuando tenemos esto, ¿cierto? Conectado al inversor,
Y si es monostring, falla una de estas placas, por algún motivo, pónganse ustedes que un angelito tiene una piedra que le cayó al panel, lo que deja de funcionar el sistema completo. El multistring, si nosotros tenemos más string aparte de esto, van a funcionar todos los que estén conectados. El que va a dejar de funcionar es el que se quebró. Es decir, va a bajar un poquito la producción de electricidad, pero va a funcionar igual. El multistring. Entonces, como pueden ver, hay una serie de consideraciones que uno tiene que hacer cuando tiene que diseñar un sistema solar fotovoltaico. Ahora, si ustedes gustan, en clases próximas podemos ver cómo se calcula un sistema solar fotovoltaico. Sí, eso debe ser, depende de, no sé, pues, de los metros cuadrados que necesita abarcar. No, sí, hay otros considerantes que uno tiene que tomar en cuenta para diseñar un sistema solar fotovoltaico. Y de hecho, uno piensa, ya necesito 5.000 watts. Voy a poner 20 paneles de 500 watts. Y con eso hago los 5.000. No, no es así. No es tan lineal. Son menos paneles que uno necesita. Porque estos producen, abastecen el consumo y además cargan la batería. Almacena. Claro, por lo tanto, los paneles que se necesitan son menos cantidad que la que nosotros pensamos. Y todo eso nosotros lo vamos a hacer a través de unos cálculos que tendría que traer, porque no me acuerdo, pero tendría que leerlo y me acuerdo. Es súper entretenido. Y no necesitamos ni matemáticas superiores, ni nada. Nada. No, si en serio, por eso sumar, multiplicar y dividir, nada. El A por B dividido por C, o el AB contra X dividido. No, nada de eso. Nada de álgebra, todo. Nada de álgebra. Nada de elevado y. Ahora, si ustedes quieren Fracciones. no sé si ustedes vieron que el otro día a Catherine le estuvo explicando el tema de la inclinación de los paneles. Sí. Cuando dibujaba ahí la infinita. Sí. Vamos a suponer que ese es un círculo y es la Tierra. Y ahí tenemos el Ecuador. Nosotros estamos por aquí. Por ahí, bueno. Entonces, si nosotros vemos el Sol, los rayos llegan así. Y cuando llegan aquí, ¿cierto? Aquí hay un ángulo. Y ese ángulo, para que los rayos del Sol lleguen en forma perpendicular, porque la mayor producción de un panel solar es cuando los rayos solares inciden en 90 grados. Entonces, ¿cierto? Si nosotros estamos aquí y tenemos un ángulo, este ángulo tenemos que trasladarlo. ¿Para qué? Para que el panel nos dé en forma perpendicular el rayo solar. Entonces, respecto del suelo, nuestro panel tiene que estar al norte. Pero no el norte geográfico, el norte magnético. El norte magnético, ¿cierto? Ustedes saben que la Tierra tiene un eje, que no está así, está así. Y estos son 23 grados de inclinación. Entonces, no es el norte geográfico, es el norte magnético. Y este ángulo que está aquí abajo tiene que ser de 35 grados. Mirando hacia el norte. Mirando hacia el norte magnético. El norte magnético no mueve la brújula. Ah, ya. Y la brújula le indica el norte magnético. Entonces uno tiene que hacerse un problema Ya, para de verdad. explicar no fallar. No. Cuando te indicó la brújula. Y con eso estamos al otro lado. Tenemos el panel orientado.
Y después le damos la inclinación de 35 grados. Ahora, si ustedes tienen duda, pueden entrar en internet. Tengo un baño con internet. Al explorador solar que es del Ministerio de Energía, que ese lo desarrolló la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que era de ellos y ahora se lo quitó el Ministerio. Pero ¿qué es lo que veo? Y ahí van a encontrar, les va a salir un mapa y este mapa les va a permitir, es como el Google Maps, que uno se mete exactamente en el lugar donde está y le va a decir qué inclinación tiene que darle dependiendo del lugar donde esté. Yo, bueno, yo no sabía, pero instalé antenas de DirecTV. Luego me cambié de tal Curicó y me llevé la antena porque me dijeron que funcionaba igual y es verdad. Y también tiene que tener cierta dirección, cierta inclinación, si no, no funcionaba. ¿Sí? Claro. Esas están atentadas a los satélites geoestacionarios que están en el Ecuador. Para allá tenían que aguantar. Están en el Ecuador, esos satélites son geoestacionarios, es decir, está siempre ¿Dónde está? Sí. Es como ¿Dónde está? Va a seguir. Es como cuando vas a un cambio de casa. no, yo no sé. Sí. Tienen que hacer porque tengo el auto ahí atrás y un tremendo muro de adobe. Ah, sí, me voy a caer. Mira, el López, claro. Vaya, bueno, López. Vaya, bueno, López. ¿Cómo ibas a Yo soy testigo, no quise hablar, güey. Normalmente se pasa cuando pasa como Auto, afuera. sí, pesado. Claro, subterráneo, entonces se siente caleta. Vaya, bueno. Ya, dudas, consultas, preguntas. Yo le iba a hacer una pregunta. ¿De qué material están hechos los paneles solares que absorben la luz? Yo he visto que los arman, se pueden hacer como artesanal o ¿Y después me manda el video? Se puede, pero en realidad se logra una muy baja eficiencia. no sería efectivo. Ya. Los paneles están hechos de. Pero para un proyecto chiquitito, por ejemplo. Sí, para ver los celulares. En la casa de la televisión. Están hechos de silicio. Como para empezar, digo, Claro. de silicio. A ver. O sea, me refiero a lo que ¿qué es lo que hace que eso absorba como la energía del sol? Que lo habrá el negro, porque los negros van a empezar. No, No. si ahí los problemas. A ver, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros empezamos el curso? Yo les explicaba cómo se produce la corriente y que los átomos saltan de un Ah, ¿Por qué? Porque la fuerza que los hace empuja el primero y queda la crema porque se empieza a mover todo. Ese es el buscar su ventaja. parte, digamos. Y porque al otro átomo le faltaba un número atómico, le faltaba un Le electrón. faltaba uno y se lo ocupaba y se producía una corriente eléctrica. Sí. Ya. Efecto. Los fotones, que son los que producen la luz, son partículas eléctricas que tienen más o menos el mismo peso que un electrón. Entonces vienen viajando a prácticamente 300.000 kilómetros por segundo desde el Sol. Y cuando llegan al panel solar, este panel solar están los electrones ahí esperando, no se mueven para ninguna parte. Y cuando llegan los fotones, los tocan a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces queda el esparramado. Y se empiezan a mover, y al empezar a moverse, ¿cierto? Empiezan a ocupar un espacio que se llaman huecos, que no tienen nada que ver con los se llaman huecos. Y entre el lado positivo y el lado negativo hay un espacio que se llama zona de agotamiento. Entonces, mientras más fotones lleguen, ¿cierto?
más se mueven los electrones y hacen que vayan a los espacios vacíos y se produce una corriente. Y esa corriente es controlada y ahí sostiene la electricidad. ¿Qué material es el que hace esa pega del litio? El silicio. Sí, es verdad, sí. El silicio es uno de los materiales más abundantes de la arena. Por eso. O sea, la playa. También tengo un video donde aparece cómo se producen los paneles solares. Pero entonces, para poder obtener el silicio de la arena, tienen que hacer como algún proceso químico que forme los paneles solares. No, es un proceso térmico. Lo calientan a 1000 tantos grados, 1600 grados. El Forman silicio, lo que se llaman los bloques. al ponerlo con un imán se pega. No, ¿No? Ah, el silicio es un semiconductor. no es metal. No es metal. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace? Tiene una, se llama estructura. Son como estructura. Ahora no puedo acordar, como los panales. Ah, Entonces, se mezclan con otra. Se dopan con otros elementos químicos como el boro o el fósforo, que son positivos, y el silicio es negativo. son como minerales. Sí, son minerales. Son minerales. Entonces, ¿qué pasa? Que al mezclarse, ¿cierto? Forman una estructura que, donde le falta un electrón o le sobra un electrón. Entonces, cuando llegan los fotones, ocupan esos lugares que, como digo, se llaman huecos. Y al ocupar esos lugares, ¿cierto? Se produce lo que se llama la zona de agotamiento. Y en la zona de agotamiento empiezan a fluir los electrones de un lado hacia el otro, de un positivo a un negativo. Perdón, de un negativo a un positivo. Y eso es la corriente eléctrica. ¿Y cuándo descubrieron eso? O sea, de que podían hacer. En 1940 y tanto, pero no se aplicó hasta el año 57, cuando se empezó a diseñar el primer satélite y la eficiencia que tenían los paneles en esa época era el 1%. Ahora vamos a ver prácticamente un 30% de eficiencia. Entonces, esos satélites están ahí flotando porque reciben el sol. Claro, el sol lo alimenta a través de esos paneles solares. Claro, por eso tienen como esa forma. Esas aletas. Claro, eso entonces no La Estación Espacial Internacional tiene una callada de problemas. Hay semáforos que funcionan. ¿A quién yo lo he visto? Tienen 3 por un lado, 3 por el Sí. otro y las puntas tienen más. Y con eso funciona la estación espacial. Y por ejemplo, cuando hay eclipses, ¿hay alguna alteración? No, dejando O es como si fuese de noche. claro, es como que fuera de noche. Pero tienen baterías que están almacenando la electricidad. Entonces seguirían trabajando igual, pero gastando lo que ya tienen y después lo siguen. Claro, y en el espacio la cantidad de radiación es mucho mayor. O Se sea, supone que a nivel de la Tierra, el promedio son 1000 watts. En el desierto de Atacama son 1380 watts. no. Por eso que el mejor lugar del mundo para poner paneles solares es el desierto de Atacama. Y en lugar de hacer centrales fotovoltaicas, el desierto de Atacama hacen centrales térmicas. Entonces, si por ejemplo, yo nunca he tenido un panel solar, lo he visto, pero si uno por ejemplo lo tocara, ¿están calientes cuando están puestos? ¿O no tienen temperatura? No, si tienen temperatura, pero lo que pasa es que están detrás de un vidrio. Eso le preguntaría si se puede limpiar, ¿qué tenía encima? Porque si, por ejemplo, viene un pájaro y es fácil limpiar, entonces. Sí. Ese es un vidrio y cualquier. Es limpiar un vidrio. Ya. Porque es como un sándwich. En la parte de atrás tienen un plástico, después tienen goma eva. Como una lámina. Goma eva, sí, goma eva. Después tienen las láminas de silicio, que son delicadísimas. Y encima de eso tienen un vidrio, ¿Eso un no es marco de flexible? aluminio. No es flexible, nada flexible. No, es que son, a ver, hay 3 tipos de silicio.
líquido, se queda. Y con los temblores. No, no le pasa nada, por eso tiene goma eva. Y eso es todo como amortiguador. Ah, sobre la Claro, El servicio en negro porque lo pinta. ese es el color. Pero hay un silicio que se llama silicio amorfo. Amorfa, sí. El silicio amorfo se puede, bueno, se producen en realidad paneles solares que son flexibles, que uno los puede enrollar y guardar. Generalmente las camper o uno cuando quiere ir a acampar, abrir la carpa, le puede colocar un desenrollo de eso y eso le va a dar energía eléctrica para un celular, para una radio, no sé, algo así. A la casa rodante, yo anduve pensando y me explicaron eso del tema de tenía paneles solares. Decía que al final era como un cacho para ellos porque dependía mucho del lugar, de donde estuvieran estacionados, tenían que buscar un lugar libre. Es que hay demasiado mito. Imagínense en Alemania, ustedes se imaginan el clima de Alemania, ¿cierto? Es como estar en Coyhaique. Pasa más nublado que nosotros. Y resulta que en Alemania el 60% de la materia energética domiciliaria es a base de paneles solares. O sea, sirve así, claro que sí. Y por ejemplo, eso que dice usted que es como una lona, así como una Claro, sí. alfombra, igual hay que tener la consideración de la inclinación, lo del norte. En lo posible, sí. Pero, o sea, se mide igual de dónde vive. ¿Sabe cuál es la gracia? La eficiencia. El mejor de los paneles, que no me acuerdo el nombre de este, lo llama el papel, le produce, no sé, 200 watts, no, son como 400 watts, una lámina de 1 metro por 1 metro. Se venden, dicen, células solares. Así se Sí, ve. esas son para reemplazar las células específicas. El segundo en calidad le va a dar los mismos watts en una superficie más grande. O sea, es menos eficiente. Y el amorfo es menos eficiente todavía, pero tiene una ventaja. El amorfo le va a producir la misma cantidad de electricidad, esté soleado o esté nublado. Incluso no es tan importante para el amorfo estar en los 35 grados que tenemos que tener aquí. Simplemente uno retira el que le dé la luz, va a producir. O sea, tienen ventaja y desventaja. Buen tema para Pero, profe, ¿usted no conoce a alguien que haga lo mismo que hizo Ryan, la podría en serie, pero con batería de litio? ¿Qué tal acá? ¿Cómo que? Que la mía son de 12 euros de 12 amperes. Y son de ácido plomo. Sí, pues se puede hacer. Pero no conoce usted a alguien que alguien tanto hace este trabajo con batería de litio. No, acá no conozco.